Señor, te damos gracias. Señor, gracias por tu obra perfecta, Señor, en la cruz. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos fortaleces, tú nos animas, tú nos consuelas. Señor, tú conoces las cosas por las que cada uno de nosotros está pasando, Señor, y te pedimos que por medio de este pasaje tu nombre sea glorificado, Señor, y tu pueblo sea edificado, Señor. Ayúdanos a admirar tu grandeza y ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tanto la Biblia como nuestra experiencia personal nos enseña que las aflicciones forman parte de la vida en este mundo caído. Por supuesto que a nadie nos gustan las aflicciones. ¿A quién le gusta sufrir? Pero de una manera u otra, todos, en mayor o en menor grado, pasamos por aflicciones. Aún los cristianos no estamos exentos de las adversidades y del sufrimiento. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 33, en el mundo tienen aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. De igual manera, en Hechos capítulo 14 y versículos 22, nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que las tribulaciones, las adversidades, el sufrimiento forman parte no solamente de la vida, pero forman parte de la vida cristiana. Pero el Señor es todopoderoso. Y el Señor es infinitamente bueno. Pues si el Señor es todopoderoso y es infinitamente bueno, ¿acaso no podría Él evitar que sufriéramos? ¿Que no podría Él evitar que los problemas nos golpearan? Por supuesto que el Señor podría hacernos inmunes a las adversidades y al dolor. Pero Él ha escogido no hacerlo, y si no lo hace es porque es bueno para nosotros. El que seamos afligidos, el que pasemos por aflicciones. Dios nos dice en su bendita palabra que para el cristiano, para el que ama a Dios, todas las cosas cooperan para bien, ¿no es cierto? Así que aún el sufrimiento es para nuestro beneficio, es para nuestro bien. Y también nos enseña que esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Incluso aún la disciplina del Señor es para nuestro bien. Porque Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Así que es bueno. El reino de Israel, recordarán ustedes que había pasado por la dolorosa disciplina del Señor bajo la vara de Asiria. Dios usó a los asirios para disciplinar al reino del norte, el cual lo invadió, lo destruyó y se llevó al pueblo del reino del norte al exilio. Sin embargo, el Señor libró al reino del sur de la invasión de los asirios. Sin embargo, ellos también pasarían por la dolorosa disciplina del Señor, pero bajo la vara de los babilonios. El Señor le había anunciado esto al rey Ezequías en el capítulo 39 de Isaías. Ustedes recordarán que el Señor le anunció que Él levantaría a Babilonia como la vara de su disciplina contra ellos a causa de su desobediencia, de su rebelión, de su incredulidad. De tal forma que los babilonios llegarían, invadirían, derrotarían, saquearían y se llevarían al exilio al pueblo de Judá. Pero a partir del capítulo 40 de Isaías, el Señor dirige sus palabras, fíjate bien, a partir del capítulo 40, el Señor dirige sus palabras a la generación que viviría en el exilio y en la cautividad babilónica entre los años 586 y 540 a.C., alrededor de 100 años después
de estas palabras que Isaías está pronunciando. Así que el Señor está hablando acerca del futuro. Y por medio de este pasaje el Señor nos deja ver que nuestras adversidades, nuestras aflicciones, no están fuera del control soberano de Él. Que Él permite que pasemos por adversidades, pero que Él tiene el poder para encauzarlas, dirigirlas y para detenerlas también. Él controla la magnitud y el tiempo de nuestro sufrimiento. Él tiene un buen propósito para nuestro sufrimiento y al final Él mismo nos librará de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, podemos gozarnos y podemos esperar confiadamente en el Señor en medio de la aflicción. Hoy estudiaremos este capítulo 40 bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos la promesa del Señor de rescatar a su pueblo en versículos 1 al 11. La promesa de rescatar a su pueblo. En segundo lugar, veremos el poder del Señor para rescatar a su pueblo. Uno es la promesa y otro es el poder para rescatar a su pueblo entre los versículos 12 al 26. Y finalmente la respuesta que su pueblo debe mostrar en medio de la aflicción. Así que entonces comenzamos con la promesa del Señor de rescatar a su pueblo. Y el capítulo 40 comienza diciéndonos en el versículo 1, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Notemos allí que la palabra consuelen se repite 2 veces. Consuelen, consuelen. Comunicando con ello un sentido de intensidad emocional a esa instrucción. Notemos en segundo lugar que esa instrucción de consolar a su pueblo, ¿de quién procede? Del Señor. Dice su Dios. Así que Dios está ordenando que consuelen a su pueblo. La palabra consolar, la palabra hebrea para consolar, comunica la idea de tranquilizar. Además de consolar, tranquilizar. Aliviar de la angustia y también animar. Pero el texto no nos aclara a quién está llamando el Señor, solamente dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Él no nos dice a quién están dirigidas estas palabras. Eso significa que Dios está poniendo el énfasis no en el mensajero, sino en el mensaje. Él quiere que toda nuestra atención esté enfocada en su deseo y en su llamado de consolar a su pueblo. Ahora bien, tampoco debemos olvidar que estas palabras están dirigidas al pueblo de Judá que vivirían en la cautividad babilónica, y estas palabras fueron pronunciadas cuando Babilonia todavía ni siquiera aparecía, todavía ni siquiera invadía a Judá. De manera que la intención de Dios es que ellos supieran de antemano, desde el principio, desde antes que sucediera, que el Señor quería consolarlos y animarlos en medio de su aflicción. El Señor quería que ellos supieran que Él no los había desechado, que Él no los había abandonado y que su sufrimiento no sería su fin definitivo. Y de la misma manera nosotros, cuando veamos hermanos en la iglesia que están batallando, que están sufriendo, que se quejan de sus aflicciones, de su adversidad, debemos nosotros consolarles. Debemos nosotros animarles, tranquilizarles, recordándoles que el Señor traerá consolación. Y si ellos son creyentes, que el Señor ya ha traído consolación para ellos. Que la aflicción por la que están pasando no significa que el Señor se ha olvidado de ellos, ni que están ocultos de la vista del Señor, ni que el Señor los ha desechado, ni que Él es ajeno a su sufrimiento, sino que el Señor quiere que ellos sean consolados. Y por eso en el versículo 2 dice, hablen al corazón de Jerusalén.
Esa expresión hablar al corazón comunica la idea de hablar con empatía, con cariño, con ternura, con la intención de animar a alguien que pudiera estar deprimido, confundido, desesperado por sus circunstancias. Y el Señor mismo señaló en el versículo 2 cómo debían consolar a su pueblo en medio del dolor de su disciplina. Dice allí, díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano de Yahvé el doble por sus pecados. La expresión díganle a voces significa proclámenlo en voz alta, anúncielo abiertamente, con toda confianza, con toda seguridad. Su pueblo debía saber que su lucha, es decir, el periodo de su reprensión, no duraría para siempre, sino que llegaría el momento en que terminaría. Y llegaría a su fin una vez que cumpliera su propósito, que no era aplastarlos, no era destruirlos por completo, sino más bien purificarlos, a fin de llevarlos al arrepentimiento. Pero al final, cuando ellos se arrepintieran, su iniquidad, dice allí, quedaría satisfecha, quedaría aplacada, quedaría resarcida, perdonada, pues Dios se daría por satisfecho de su disciplina. Eso no significa que nuestro sufrimiento haga expiación por nuestros pecados. Más bien, el Señor está diciendo que Él decidiría dar por terminado el periodo de su disciplina, el periodo de su castigo. Pero no sin haber recibido de la mano del Señor, dice el texto, el doble por todos sus pecados. Porque el pecado trae consecuencias, el pecado trae disciplina. Y es bueno que seamos afligidos. Eso nos muestra que nuestra disciplina y que la duración de la misma están en las manos del Señor. Y que Él tiene un buen propósito al disciplinarnos, de la misma manera que tiene un buen propósito al permitir que seamos afligidos, al permitir que seamos probados. Pero la pregunta es, ¿cómo el Señor pondría fin a este sufrimiento? El Señor mismo le dijo a su pueblo en el versículo 3, una voz clama, preparen en el desierto camino a Yahvé, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Notemos nuevamente que el texto no nos aclara de quién es la voz que clama, porque su propósito no es enfocar nuestra atención en el mensajero, sino que pongamos toda nuestra atención sin distraernos en el mensaje que Él quería comunicar a su pueblo. Y ese mensaje es: preparen en el desierto camino a Yahvé. Preparen camino a Yahvé. El verbo preparen comunica la idea de despejar, de desalojar lo que estorba. En este caso, ellos debían despejar, preparar un camino para el Señor en el desierto. ¿Pero por qué debían hacer eso? Isaías está pintando la imagen de una costumbre que existía en ese entonces entre los pueblos. Y esa costumbre es que cuando un rey regresaba victorioso de la batalla, su pueblo le arreglaba el camino para recibirlo en su entrada triunfal. Así que el Señor, como rey victorioso, estaba viniendo al encuentro de su pueblo en la cautividad, en Babilonia, para poder rescatarlos. Y por lo tanto, su pueblo debía preparar calzada para recibirlo como Él se merece. Pero es interesante que defina: abran camino, abran calzada en el desierto, en la soledad. Porque Babilonia no se encuentra en el desierto, no se encontraba en el desierto. Babilonia se encontraba, de hecho, en una fértil llanura, en la fértil llanura de Mesopotamia. Sin embargo, aunque Babilonia no era un desierto, la condición espiritual, emocional del pueblo de Dios en Babilonia era como si estuviera en un desierto. Ellos estaban secos, áridos, sin vida, desalentados.
Y por otro lado, puede ser que el Señor está trayendo a su memoria la imagen del Éxodo, para mostrarles que Él nuevamente se encontraría con ellos como lo hizo en los tiempos del Éxodo, para sacarlos y llevarlos en un nuevo Éxodo a la tierra de la promesa. Y por eso ellos debían allanar en la soledad calzada para nuestro Dios. Ese verbo allanar tiene el sentido de enderezar, de nivelar. Tiene el sentido de hacer algo recto o derecho, en este caso una calzada al Señor. En otras palabras, entonces, el pueblo debía estar listo. El pueblo debía estar preparado para recibir a su rey, que venía victorioso para rescatarlos. Sin embargo, notemos que el texto no nos aclara específicamente qué acciones ellos debían llevar a cabo para preparar ese camino, para allanar esa calzada, a fin de recibir al Señor. Por lo tanto, puede que en su contexto se refiera solamente a tener esa actitud abierta, expectante y obediente para recibir al rey en su venida. Y cuando el rey llegara, Él llevaría a cabo una obra extraordinaria en medio de su pueblo, como vemos en el versículo 4. Observa lo que dice en el versículo 4. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Ahora bien, la forma gramatical de esos verbos en el texto hebreo comunica la idea de un presente profético. Un presente profético quiere decir que aun cuando se expresa en un tiempo presente, es algo que el Señor anuncia que Él va a hacer en el futuro. Eso significa que el Señor elevará todo valle, Él bajará todo monte y collado, Él nivelará el terreno irregular y engañoso, y Él aplanará las quebradas, lo escabroso. Así que es el Señor mismo quien quitará todo estorbo en los corazones secos, en los corazones áridos de su pueblo, y Él hará ese camino derecho, parejo, nivelado, de tal manera que, como nos dice el versículo 5, entonces será revelada la gloria de Yahvé, y toda carne aún la verá, pues la boca de Yahvé ha hablado. El Señor entonces le estaba prometiendo a su pueblo que Él mismo, Él vendría a visitarlos, y Él manifestaría su gloria entre ellos de una manera visible, de una manera palpable, de manera que todos vieran esa manifestación de su gloria, y esa manifestación visible de su gloria, palpable de su gloria, sería nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Pues como nos dice en Colosenses 2:9, nos explica toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. Es por eso que cuando Felipe le pidió a Jesús que les mostrara al Padre, Jesús les respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo estoy en el Padre y el Padre en mí. En Cristo entonces la gloria de Yahvé sería revelado y todos la verían. Y es por eso que cuando Juan el Bautista llegó anunciando la venida del Señor, predicando un bautismo de arrepentimiento para preparar los corazones para recibir a su Rey, la manifestación visible de la gloria del Señor que vendría a salvar a su pueblo. Marcos, Mateo, Lucas citan exactamente estas palabras. El Señor mismo lo aclaró. Pero ¿cuál sería el origen de su salvación? El Señor mismo lo aclaró diciendo en versículos 6 al 8 de nuestro pasaje: una voz dijo, clama. Notemos aquí ya hay dos que claman.
Una voz que dice y otra voz que habría de clamar. Pero nuevamente nuestra atención está en el mensaje. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor cuando el aliento de Yahvé sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Estas palabras nos dejan ver que la salvación de su pueblo no vendría como resultado de la intervención humana, de la fuerza humana. No sería por su propia fuerza, por su propia habilidad. No sería tampoco por la habilidad de otras naciones que intervendrían para salvar al pueblo de Dios. Porque al final de cuentas, toda carne es como la hierba. Al final de cuentas, la fuerza del hombre, la fuerza de las naciones, es como la flor de la hierba, que se marchita. Al final de cuentas es el Señor quien traería esa salvación para su pueblo. Así que entonces ellos no podrían librarse del juicio porque eran solo carne, pero fíjate bien, pero tampoco los babilonios podrían detener la mano del Señor porque ellos también son hierba. Y toda su fuerza y todo su esplendor es como la flor de la hierba, que también se marchita. En cambio, la palabra del Señor es poderosa. La palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor permanece para siempre. Porque nadie puede impedir, nadie puede frustrar, nadie puede estorbar que se cumpla lo que Dios ha dicho en su bendita palabra. El cumplimiento de su promesa sería tan seguro que el Señor le dijo a su pueblo en versículos 9 y 10 que ellos también debían ser mensajeros que proclamaran a todos la buena noticia de su gracia. Observa lo que el Señor les dijo en versículos 9 y 10. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Mira, el Señor Yahvé vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Observa lo que el Señor quiere que su pueblo escuche. Observa lo que el Señor quiere que su pueblo tenga grabado en su mente, y en su corazón. Que su brazo poderoso gobernará. Que Él traerá galardón consigo para recompensar a su pueblo. Y que Él mismo, Él va a pastorear, Él va a guiar a su pueblo con ternura, con cariño, con cuidado. Él quiere poner en la mente de su pueblo lo que el Señor va a hacer. Que el Señor va a darles la fuerza, el ánimo para seguir adelante en medio de la aflicción y de la cautividad. Estas palabras son las que iban a mantener a su pueblo en medio de esa aflicción. Y de la misma manera sucede con nosotros hoy en día. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en capítulo 4, versículos 16 al 18, nos dice, fíjate bien, que no desfallecemos en nuestras aflicciones. No desfallecemos los cristianos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, fíjate bien, pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce, fíjate bien dónde pone nuestra mirada, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner la vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Observa cómo Él pone nuestra mirada en el Señor, en que Él está con nosotros, en que Él es el Dios que consuela a los suyos, que está con ellos en sus aflicciones y que Él ha prometido darnos una recompensa eterna si no nos rendimos, si permanecemos. Y eso debe motivarnos a seguir adelante, sin flaquear, sin rendirnos, sin importar cuán numerosos y dolorosos sean nuestras aflicciones. Pero si el Señor no iba a detener la invasión de los babilonios, Él había detenido la invasión de los asirios. Ahora no iba a detener la invasión de los babilonios. La pregunta que se harían aquellos que estuvieran viviendo en medio de esa aflicción del cautiverio babilónico es si podría el Señor, que no detuvo a los babilonios, si podría el Señor ahora liberar a su pueblo de la cautividad. Si Él sería lo suficientemente poderoso para rescatar a su pueblo cautivo y afligido. Y eso nos trae a nuestro segundo punto, el poder del Señor para salvar. El poder del Señor para salvar. Y Él enfatiza diferentes verdades. En primer lugar, Él enfatiza que nadie es como el Señor. El Señor comienza mostrándonos cuán poderoso Él es para rescatar a su pueblo de la aflicción, de la cautividad, de la opresión, y lo hace por medio de 5 preguntas retóricas que nos llevan a reflexionar en su grandeza y en su poder. En versículo 12 encontramos las primeras 2 preguntas. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Y con su palmo tomó la medida de los cielos. Y con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. ¿Quién pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza? O como lo presenta la Nueva Traducción Viviente, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? De esta manera el Señor trae a nuestra mente lo impresionante que es el océano. Si alguna vez tú has estado en medio del océano y ves agua a un lado, agua hacia el otro, agua hacia el otro, agua hacia el otro. Así de impresionantes e imponentes que son los océanos, el Señor los sostiene todos en una mano. Y lo mismo sucede con los cielos. Tú no alcanzas a ver el final, la totalidad de los cielos. Y si hablamos del universo que forma parte de los cielos, pues tiene un tamaño inimaginable. Y sin embargo nos dice allí que el Señor es tan grande que mide todos los cielos con los dedos. Y que el Señor pesa el planeta Tierra como en una balanza. Y en versículos 13 y 14 nos presenta las últimas 3 preguntas. ¿Quién guió al Espíritu de Yahvé o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién lo instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Eso nos habla de la sabiduría del Señor. Eso nos muestra que la sabiduría del Señor es inigualable. Él es sabio sin medida. Él es el origen y la fuente de la sabiduría. Él no necesita que nadie lo aconseje. Él no necesita que le enseñen nada. Él no necesita que lo guíen y que le muestren cuál es la mejor decisión. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. No hay límites para su conocimiento, por lo tanto podemos confiar y descansar, aún en medio de nuestras aflicciones, en que Él es sabio y Él sabe exactamente qué es lo que Él está haciendo, aun cuando nosotros no entendamos sus caminos, porque sus caminos son infinitamente mucho más altos que nuestros caminos. Así que podemos confiar en su sabiduría. Pero por otro lado también, su poder es inigualable. Es tan grande su poder que el versículo 15 nos dice que las naciones le son como una gota en un cubo.
y son estimadas como grano de polvo en la balanza. Él levanta las islas como el polvo fino. Eso significa que las naciones, aún las más poderosas, las más numerosas, las más prósperas, las más extensas, son como una gota en un balde, como una gota de agua en un balde, o como un grano de polvo. En cambio, el Señor es tan poderoso que Él levanta las islas como al polvo fino. Así de grande es su poder. Por otro lado, el Señor es autosuficiente, el Señor es independiente, Él no necesita de nadie. Observa el versículo 16, nos dice, el Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. En otras palabras, si Él necesitara de los sacrificios de los hombres, todos los sacrificios serían insuficientes. Todos los árboles del Líbano, que era el bosque más grande conocido en ese tiempo por los israelitas, todos los árboles del bosque del Líbano no serían suficientes para el fuego. Y sus animales no serían suficientes para los sacrificios. Pero Dios no necesita de nosotros, ni necesita de nuestros sacrificios. Hechos 17, versículos 24 y 25 nos recuerda que el Señor no vive en templos hechos por manos de hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si Él necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Por lo tanto, el versículo 17 de nuestro pasaje vuelve a reafirmar que todas las naciones ante Él son como nada, como menos que nada e insignificantes. ¿Qué manera de enfatizar eso? Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes. Son consideradas por Él. Pero no solamente las naciones, sino los ídolos de las naciones, los dioses de las naciones, no son nada. Observa en versículos 18 al 20, el Señor parte de lo que nos acaba de decir en versículo 17 para mostrarnos que tampoco sus dioses de las naciones son nada, pues no hay nadie, no hay Dios fuera de Él. Por lo tanto, ninguno de los dioses, entre comillas, de las naciones puede frustrar sus planes. Escucha lo que el Espíritu dice en versículos 18 al 20. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalea. Puesto que el Señor es altísimo, Él es sublime, Él es trascendente, dice, Él no puede ser comparado con nada en la creación. Él no es como los dioses de las naciones que son productos de la imaginación y de las habilidades humanas que son hechos por manos humanas. ¿Qué dioses son esos? ¿Qué dioses son esos que necesitan de los hombres y que dependen de los hombres? ¿Qué clase de dioses son si son hechos con materiales de la creación que Yahvé, el único Dios verdadero, hizo con la palabra de su boca? Eso nos demuestra que los dioses que las naciones adoran en realidad no son dioses. No son nada, no existen. Como nos dice el Salmo 115, versículos 4 al 7, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y por eso Isaías en el capítulo más adelante, capítulo 45, versículo 20, afirma que no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. En cambio, Yahvé, el Dios del cielo y de la tierra, es el único Dios verdadero y nada se compara con Él. Observa el contraste ahora de los ídolos de las naciones, de los dioses de las naciones, con Yahvé, el único Dios verdadero. Observa en versículos 21 al 24. ¿No saben?
¿No han oído? ¿No se lo han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Imagínate la grandeza tan impresionante del Señor, que Él se sienta sobre la redondez de la tierra. Que todos los habitantes de la tierra son como saltamontes delante de Él. Que Él extiende los cielos como una cortina. Que Él tiene el poder de reducir a la nada a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, a los primeros ministros, sin importar su poder o su grandeza. Él sopla sobre ellos y se secan. Y llega el viento y se los lleva como una hoja. Yahvé está por encima de todos los ídolos. Y por eso concluye en versículos 25 y 26. ¿A quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el Santo. Alcen a lo alto sus ojos y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. Porque el Dios verdadero no necesita de los hombres, no necesita de nadie más. El Dios verdadero gobierna soberano y poderoso sobre toda su creación, sobre todo el universo que Él ha creado, y no depende de ella. El Dios vivo y verdadero es sabio sin medida y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuál es entonces la respuesta que nosotros debemos mostrar en medio de nuestra aflicción? Ese es nuestro tercer punto. En versículos 27 al 31 concluye mostrándonos cómo debemos responder. El Señor le dijo a su pueblo en versículo 27, ¿por qué dices, Jacob, y afirmas, Israel, escondido está mi camino de Yahvé, y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios? En otras palabras, ¿por qué piensas que el Señor no conoce tu situación? ¿Por qué te imaginas que el Señor no sabe por lo que estás pasando? ¿Por qué piensas que el Señor te ha abandonado? ¿O que al Señor no le importa lo que estás sufriendo? ¿Por qué piensas que el Señor es injusto al permitir que pases por el sufrimiento que estás pasando? ¿O piensas que su brazo se ha cortado para salvar y que no puede hacer nada para rescatarte? Entonces añade en versículos 28 y 29, ¿acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. El Dios eterno, Yahvé, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Escucha esto. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y concluye en versículos 30 y 31 diciendo, aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en Yahvé, y esa es la clave, los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas, se remontarán como alas, con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por lo tanto, la clave para enfrentar las adversidades de la vida no está en declarar y confesar que se van a acabar, no está allí. La clave está en confiar y descansar en el Señor, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Y podrás decir, no importa cuánto dure esto, porque el Señor está a mi lado. Y si Dios está conmigo,
entonces ¿quién contra mí? Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la adversidad, aún en medio del peligro, en todas estas cosas, no dice que no vendrán, en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Él no se ha olvidado de nosotros cuando pasamos por adversidades. Nuestra vida no está ajena a su mirada, pero Él está preparando nuestro corazón. Él está transformándonos a la imagen de su Hijo. De tal manera que descansar en Él es la clave para enfrentar las adversidades de la vida, para atravesar por el valle de sombra de muerte y por la agonía de cualquier sufrimiento, confiando en que Él es bueno, confiando en que Él es justo, confiando en que Él es poderoso y que todo lo que hace y todo lo que permite en nuestra vida tiene un buen propósito. Dios hace todas las cosas con un propósito. Nada de las cosas que Él hace o permite son sin un propósito. Y ese propósito es su gloria y nuestro bien. Al permitir las adversidades, que las adversidades nos azoten, Él está pensando más en nuestra eternidad que en nuestra comodidad temporal. Porque Él está buscando que nuestra recompensa eterna sea mayor. Por lo tanto, en medio de nuestras aflicciones podemos correr con toda confianza, no del trono de la gracia, sino correr al trono de la gracia, en donde podemos recibir la ayuda oportuna, en donde podemos recibir el consuelo bajo las alas del Omnipotente. Y aunque nuestras adversidades parezcan aplastarnos, y aunque se tarde más de lo que nosotros quisiéramos, o esperáramos, o pidiéramos, sabemos que los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Señor, porque en medio de nuestras aflicciones eres tú eres el Padre de toda consolación. Y tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están siendo afligidos. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, a correr bajo tus alas, Señor, y esperar en el tiempo de tu salvación, la redención de nuestro cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.